Hola hermanos, los saludo en nombre del Señor. Sean ustedes bienvenidos a un nuevo capítulo en nuestra serie de estudio Viendo a Cristo en toda la Biblia. En el día de hoy damos comienzo oficialmente a nuestro estudio del Nuevo Testamento y comenzamos específicamente el día de hoy analizando los evangelios, los cuatro evangelios. Como introducción a los cuatro evangelios, cuando nos acercamos al Nuevo Testamento y comenzamos desde los evangelios, debemos comprender que son estos la manifestación de la encarnación del Mesías, es decir, lo que fue prometido por miles de años, lo que fue anunciado por medio de símbolos, por medio de una sombra, se cumple y se encarna. Es así como encontramos en el Nuevo Testamento expresiones como venido el cumplimiento del tiempo. Pablo le escribe a los Gálatas y les dice, más venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, hecho de mujer, hecho súbdito a la ley. Entonces, cuando encontramos a los evangelios, nos damos cuenta que aquí es el cumplimiento del tiempo. Toda la preparación que significó el Antiguo Testamento, el mapa global, las voluntades, la preparación del pueblo de Dios, etcétera, fueron la manifestación de la voluntad de Dios preparando el cumplimiento del tiempo. Entonces, cuando leemos los evangelios, lo que encontramos aquí es la promesa de Dios cumplida, el tiempo de Dios cumplido. Los evangelios también encontramos, referido a lo mismo, como el prometido. Cuando nos encontramos en el episodio de Cristo recién nacido y llevado al templo, en el capítulo 2 de Lucas encontramos a un hombre, Simeón, el cual fue llevado por el Espíritu Santo al templo para poder ver a Cristo, porque le había sido prometido de que él no iba a morir hasta que viese al Cristo, al ungido, al prometido, al Mesías que era prometido. Y encontramos estos versículos, dice, ahora despides, Señor, a tu siervo conforme a tu palabra en paz, porque han visto mis ojos tu salvación. Entonces, en palabras de Simeón, que las palabras de Simeón son bastante más extensas, pero en esta parte específica señala de que el Señor le había prometido que vería su salvación, vería la promesa de salvación cumplida. Y él lo manifiesta cuando ve a Cristo bebé. Por eso dice, Señor, ahora ya puedo morir en paz porque mis ojos han visto tu salvación. Venido el cumplimiento del tiempo, el Mesías prometido viene a la tierra. ¿Y qué es el Mesías prometido viniendo a la tierra? Es Dios con nosotros. Isaías ya lo había profetizado y el mismo Mateo cita a Isaías para manifestar eso. Y aquí la Virgen concebirá y parirá un hijo y llamará su nombre Manuel, que declarado es con nosotros Dios. Entonces encontramos en los evangelios esto. El Mesías que era prometido, la presencia de Dios misma que había sido prometida, cuando se cumplió el tiempo que el Señor había determinado, vino y se encarnó. Y esta encarnación es la que encontramos en los evangelios. Pero recordemos que llamamos de forma popular, pluralmente, los evangelios. Pero es el evangelio, según, ya, según los cuatro evangelios, son perspectivas de lo mismo, que narran la vida y ministerio de Cristo. Específicamente el apóstol Juan dice en los últimos versículos del Evangelio, este es aquel discípulo que da testimonio de estas cosas y escribió estas cosas, y sabemos que su testimonio es verdadero. Y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, que si se escribiesen, cada una por sí, ni aun en el mundo pienso que cabrían los libros que sabrían de escribir. Entonces lo que encontramos en los Evangelios es la vida y ministerio de Cristo, escrita por inspiración del Espíritu Santo a través de cuatro escritores, a través de cuatro autores. Por eso decimos el Evangelio según, no es el Evangelio de Mateo, no es el Evangelio de Marcos, ni el Evangelio de Lucas, ni el Evangelio de Juan, es el Evangelio según Mateo, el Evangelio según Marcos, el Evangelio según Lucas y el Evangelio según Juan, porque los cuatro están narrando el testimonio, vida y ministerio de Cristo, por lo cual los cuatro se arman desde perspectivas y propósitos distintos. ¿Ya? Es necesario comprenderlos como un solo evangelio desde cuatro perspectivas distintas guiadas por el Espíritu Santo. Y por eso puse esta imagen, para poder entenderlo. Cuatro hombres ciegos se acercan a un elefante y uno le toca la trompa y dice, yo estoy tocando un bambú, un árbol. Otro hombre se acerca y lo toca desde el lateral, desde la guatita, y lo toca y siente áspero y bien grande y dice, estoy tocando una muralla. Otro se acerca a sus patas, las toma y dice, estoy tocando una columna gigante. Y el otro de atrás le toca la cola y dice, estoy tocando una serpiente. El asunto es que los cuatro, desde su perspectiva, están narrando lo que evidencian.
desde su perspectiva y con un propósito distinto, pero los cuatro, guiados por el Espíritu Santo, están narrando lo mismo, la vida y ministerio de Cristo. Entonces, cuando leemos los evangelios, debemos entender que es un evangelio, ¿ya? Desde cuatro perspectivas, que por la guía y obra del Espíritu Santo se componen como uno solo, el evangelio de Jesucristo. Y dentro de estas cuatro perspectivas, nos encontramos con un asunto que normalmente se le conoce como el asunto sinóptico. No sé si alguna vez han escuchado esa expresión. Mateo, Marcos y Lucas y Juan poseen, entre comillas, una perspectiva similar. De ahí que entre ellos, aproximadamente el 50% de sus relatos incluidos coinciden entre ellos, ¿ya? Entonces, si consideramos estos tres evangelios, aproximadamente la mitad de lo que está narrado entre ellos coincide. Entre los tres coincide. Es decir, se refieren al mismo hecho. Pero Juan, el considerado no sinóptico, sinóptico significa con una misma perspectiva o con una misma visión, Mateo, Marcos y Lucas, Juan comparten esto. Perdón, Mateo, Marcos y Lucas comparten esto, pero Juan es distinto, por eso se le llama el no sinóptico, el que no mantiene la misma perspectiva. Juan, con el resto de los evangelios, solo mantiene un 21% de coincidencia. Solo un 21%. Y si quitamos el episodio de muerte y resurrección de Cristo, si quitamos esto, solamente nos quedamos con un 7% de coincidencia. Con un 7% de coincidencia. Mateo, Marcos y Lucas señalan, de una manera muy general, la humanidad de Cristo. Pero Juan señala la divinidad de Cristo. Obviamente los tres señalan a la humanidad de Cristo y la divinidad de Cristo, pero tienen perspectivas distintas. Y si algo podemos unificar de Mateo, Marcos y Lucas, que su perspectiva es principalmente desde una perspectiva humana, trascendiendo obviamente a su perspectiva divina, pero enfatizan en gran parte las características humanas de Cristo. Por otro lado, Juan no. Juan sí considera las características humanas de Cristo, pero él enfatiza la divinidad de Cristo. De ahí que en los versículos que leíamos delante, dice capítulo 20 de Juan, y también hizo Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos que no están escritas en este libro. Estas empero son escritas para que creáis que Jesús es el Cristo, el ungido, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Este es el propósito con el que escribió Juan. Guiado por el Espíritu Santo, él escribió para que nosotros al leerlo, lo que él escribió, creamos que Cristo es Dios mismo, es el Hijo de Dios, y que a través de él alcancemos salvación. De aquí que las perspectivas de Mateo, Marcos y Lucas sean más similares y la de Juan sea un tanto distinta, ¿ya? A eso es lo que se le llama el asunto sinóptico, el asunto de que tres mantienen una visión más o menos similar y uno se distancia un poco. De esta manera, y como introducción a los evangelios, comencemos con el libro de Mateo, el Evangelio según San Mateo. Mateo, sobre su autoría, debemos comprender que al igual que el resto de los evangelios, como evidencias explícitas, son anónimos. Pero ya la iglesia primitiva, durante los 2 primeros siglos, acuñó el título de Evangelio según San Mateo, ¿ya? Entonces, por tradición, por evidencias internas y externas, atribuimos este libro a Mateo. ¿Quién era Mateo? Mateo era uno de los 12 apóstoles, donde encontramos su nombre referido como Leví, hijo de Cleofas o de Alfeo. Era publicano y recaudador de impuestos. Él era Mateo. Distinciones de este libro. En primer lugar, cuando comienza Mateo y cuando finaliza, es decir, tanto en su introducción como en su conclusión, señalan a Jesús como el cumplimiento de las promesas de Dios a Israel. De ahí que cuando resumimos este libro para los niños y de una manera muy general, aunque no del todo acertada, decimos que Mateo escribió para los judíos, porque tanto en su introducción como en su conclusión enfatiza Mateo a Cristo como el cumplimiento de las promesas a Dios de Israel, específicamente las promesas hechas a David, el pacto de David, de que su trono sería eterno, y el pacto de Dios con Abraham. Por eso se señala a Cristo en la introducción y conclusión del libro como hijo de David e hijo de Abraham. Entonces ya de un inicio el libro señala su propósito, presentarnos a Cristo de esta manera. Cuando analizamos la comparación de Mateo con Marcos, existen muchos relatos distintivos, ¿ya? Relatos que son distintos con Marcos, en los cuales en Mateo señalan una importancia con su cumplimiento del Antiguo Testamento. Mateo es muy enfático en cómo el Señor cumplió el Antiguo Testamento y cómo la vida y ministerio de Cristo mostraba cómo la élite religiosa y política, los fariseos, los saduceos,
el Sanedrín como general, habían distorsionado la ley. Gran parte del libro de Mateo señala este punto. Como temas principales en Mateo encontramos que, como ya lo mencionamos, que Cristo es el cumplimiento del Antiguo Testamento y cómo Dios es fiel a su pacto y esa fidelidad a su pacto se presenta en Jesús. Como bosquejo general del libro, podemos señalar la genealogía de Jesucristo en primer lugar. En los primeros 4 capítulos, el Génesis de Cristo, perdón, su genealogía, cómo tuvo que huir a Egipto, cómo fue posteriormente bautizado por Juan el Bautista y tentado en el desierto. La segunda sección del libro encontramos la proclamación de Jesucristo sobre el reino. La predicación de Cristo en general en la tierra fue manifestar el reino de Dios, instaurar el reino de Dios, anunciar, llamar a arrepentimiento debido a que el reino de Dios se ha acercado. Y en esta segunda sección encontramos como elementos principales o más destacados el Sermón del Monte y el establecimiento del gobierno de Cristo. O sea, cómo Cristo, como el Rey de nuestras vidas y el Rey de Reyes, Señor de Señores, exige ciertas cosas de sus pueblos vasallos, ya las características de su gobierno, la paz, la santificación, etcétera, etcétera. En tercer lugar, se nos revela el sufrimiento de Jesucristo, los capítulos 16 al 25, donde se anuncia el sufrimiento y gloria que habrían de venir, y al mismo tiempo se anuncia un juicio venidero. Y en último lugar, en el libro de Mateo encontramos la muerte y resurrección de Jesucristo, los capítulos 26 al 28, preparativos de su muerte, la última cena y en último lugar, su muerte y resurrección. Cuando analizamos este bosquejo principal, obviamente lo hacemos desde analizando los puntos más importantes, ¿ya? No vamos no un bosquejo exhaustivo, solamente aquí analizamos los puntos más importantes. ¿Cómo se manifiesta el carácter de Dios en el libro de Mateo? ¿Cómo podemos hallar la teología en el libro de Mateo? En primer lugar, se nos señala a Jesús como el Rey prometido, que habría de venir a redimir a su pueblo y establece un reino de justicia, ¿ya? Este Rey prometido es Cristo mismo. Y de la misma forma, nos llama a un arrepentimiento urgente, porque el reino de Dios se ha acercado. ¿Por qué es importante señalar el reino de Dios como acercado, como que se ha acercado? Porque el tiempo entre la primera y la segunda venida de Cristo se establece el reino de Dios, pero en forma parcial, ya en forma parcial, lo que se le llama el ya, pero todavía no. Entre la primera y la segunda venida de Cristo encontramos el crecimiento del mal y del bien. Encontramos la predicación del Evangelio recibida, pero al mismo tiempo rechazada. Y encontramos como un máximo representante del reino de Dios establecido en la tierra, de forma parcial, a la iglesia. Ya encontramos este restablecimiento del reino a través de la iglesia. Jesús nos llama en el libro de Mateo a una adoración sincera al Padre. Entonces el carácter de Dios, que Dios exige adoración para sí mismo, alabanza para su santo nombre, y Jesús es el mensajero de este mismo, ¿ya? Llama a los suyos a tener compasión por los marginados, llama a los suyos a una pureza y santificación que nos lleve a ser pacificadores, nos llama también a ser testigos de su santo nombre y a proclamarle a él, a Cristo, como el Rey de Reyes, ¿ya? Así se manifiesta el carácter de Dios en el libro de Mateo. ¿Cómo vemos a Cristo ahora en Mateo? Como Jesús, nuestro Rey prometido. Jesús, nuestro Rey prometido. Mateo 6:33 dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Cristo entonces se manifiesta en el libro de Mateo como el Rey prometido. Encontramos en el libro de Mateo la perspectiva de Cristo muy relacionado y alrededor del tema de la identidad de Cristo. ¿Quién era Cristo? Como lo mencionamos delante, el hijo de David y el hijo de Abraham, ¿ya? El heredero de la promesa de David, la manifestación de la promesa hecha a Abraham. Pero al mismo tiempo nos encontramos a Cristo como el Hijo de Dios, el Emmanuel, Dios con nosotros. De ahí que Pedro se manifieste y le responda, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Ya? Entonces el tema de la identidad de Cristo como hombre y al mismo tiempo como hijo de Dios, es un tema esencial en el libro de Mateo. Y de esta forma encontramos en Cristo la principal hermenéutica para poder analizar el Antiguo Testamento. Para poder interpretar correctamente el Antiguo Testamento requerimos de la figura de Cristo. De ahí que sea tan común encontrar en el libro de Mateo
La expresión oísteis que fue dicho, mas yo os digo. Entonces, para poder entender el libro del Antiguo Testamento, los judíos habían de escuchar a Cristo porque él señalaba la interpretación correcta de la ley, cosa que se había perdido mucho por la hipocresía de sus corazones. Por este tipo de cosas y muchas otras, es que nosotros resumimos en que Mateo, su propósito era escribirle a los judíos, por este tipo de cosas. Continuemos ahora con el libro de Marcos, ya el Evangelio según San Marcos. El libro de Marcos, su autoría, como lo mencionamos anteriormente, la iglesia primitiva en los primeros siglos acuñó el título de Evangelio según San Marcos. Evangelio según San Marcos. ¿A quién se le atribuye esto? Por las evidencias internas del libro, a Juan Marcos. ¿Quién era Juan Marcos? Un primo de Bernabé. A Juan Marcos se le menciona como en la casa de su madre se reunió la iglesia en Jerusalén. También se les menciona como compañero de viajes de Pablo. También Pablo censura a Marcos en una parte donde dice que le había abandonado, pero más tarde en la carta a los Colosenses Pablo señala que pese a eso él le tenía en alta estima. Marcos entonces, pese a no ser un apóstol del Señor, él escribe este segundo evangelio porque, según la tradición histórica, Marcos fue intérprete o traductor de Pedro. De que Pedro en su segunda carta se refiere a Marcos como su hijo. Muchos consideran que en esta expresión se refiere a Marcos como su hijo espiritual, ya que como era su intérprete y traductor, probablemente escuchó de palabra de Pedro las vivencias de Cristo, guiado por el Espíritu Santo, escribió entonces este libro de Marcos. Pero también muchos otros no tienen ningún problema aquí en relacionar biológicamente a Marcos con Pedro, entonces podríamos decir que Marcos fue el hijo de Pedro, ¿ya? Pero lo cierto es que él no fue un testigo ocular directo de Cristo, sino que lo hizo a través de Pedro. Algunas distinciones de este libro. De Mateo, Marcos y Lucas, el más antiguo es Marcos, ya el más antiguo. De hecho, Mateo y Lucas se refieren a Marcos. Mateo y Lucas se refieren a Marcos. Lo citan, lo utilizan como fuente. Y como otra distinción, el Evangelio según Marcos está más enfocado en los hechos poderosos, en los milagros de Cristo, que en preservar sus palabras. ¿Ya? Como temas principales, nos encontramos en Marcos. En primer lugar, tenemos 5. En primer lugar, el propósito del Evangelio. ¿Cuál era el propósito del Evangelio? El testimonio de los apóstoles sobre Cristo. ¿Ya? El testimonio de los apóstoles sobre Cristo. En segundo lugar, el tema principal en Marcos nos señala a Jesús como el verdadero israelita. Y de aquí que, entre otras variables, consideremos de que Marcos tenía como propósito escribir a una audiencia primordialmente romana. Porque cuando presenta Marcos al Rey de Reyes, lo presenta como un sirviente, como un siervo sufriente, ¿ya? Contrastando con la gloria que los romanos esperaban del Rey de Reyes y Señor de Señores. En tercer lugar, encontramos a Jesús como el Hijo de Dios. ¿Ya? Jesús como el Hijo de Dios. Como les mencionaba, Marcos escribe principalmente a un rey como sirviente, como sufriente. Y cuando se refiere a Cristo a él mismo como el Hijo de Dios, siempre lo mantiene en algo que le llamamos secreto mesiánico, que es cuando el Señor realizaba una sanidad o un milagro. En Marcos siempre encontramos, o la mayoría de las veces encontramos, al Señor pidiéndole a esa persona que por favor no se lo cuente a nadie. ¿Ya? Manteniendo en secreto, entre comillas, su identidad como Hijo de Dios. ¿Por qué es esto? Porque el Señor aquí enfatiza la necesidad de la fe en Él para salvación, para que solamente los que habían de venir a Él, porque su Padre se los había entregado, vinieran. No por el llamado de grandes milagros, ¿ya? No por señales visuales, sino que por una fe sincera y de corazón. En cuarto lugar, encontramos en el libro de Marcos al Evangelio como el poder de Dios, ¿ya? Una cosa que muchas veces perdemos nosotros porque creemos que es la sutileza humana, que son los medios, que son las dinámicas, que es la psicología, pero Marcos señala la importancia del poder de Dios para salvación del Evangelio. De aquí que debe ser predicado
y enseñado, ¿ya? No se requieren de más cosas que del Evangelio mismo para salvación. Y en último lugar, encontramos el libro de Marcos, la misión a los gentiles. La importancia de Marcos escribiendo, la sutileza con la que escribe hacia un público gentil, la encontramos en que muchas veces cuando menciona rituales judíos, los explica como si su público no los conociese, ¿ya? A diferencia de Mateo. De aquí que, por otra razón más, consideremos que Marcos le escribe a los romanos. Bosquejo general del libro de Marcos, recordemos, como un bosquejo muy somero, sin ver detalles, solamente lo más importante. En primer lugar, la preparación para el Cristo, para el ungido. Encontramos el testimonio de Juan el Bautista, el bautismo de Jesús y la tentación de Cristo. La preparación para su ministerio. En segundo lugar, ya no está preparado, sino que se revela a Cristo. El Hijo de Dios se revela como tal. Encontramos un ministerio temprano en Galilea y un ministerio más allá de Galilea, el ministerio tardío. En tercer lugar, encontramos el sufrimiento de Cristo, los capítulos 9 al 15, la transfiguración de Cristo, su sufrimiento y humildad. Encontramos su ministerio en Jerusalén y finalmente su sufrimiento y muerte. Y como conclusión, como cierra el libro en el capítulo 16, encontramos la resurrección de Cristo. ¿Cómo se manifiesta el carácter de Dios en el libro de Marcos? ¿Cómo encontramos teología en el libro de Marcos? En primer lugar, el reino de Dios inaugurado en la cruz. Ya, inaugurado en la cruz. Algo paradójico, ya que estamos diciendo un reino, un reinado que se está inaugurando en la muerte de su rey. Entonces, ante un público romano acostumbrado a lo apoteósico, a la pompa, ve que el rey, instaurando su reino, muere. Entonces se nos manifiesta aquí un siervo sufriente, un rey que muere por los suyos y que después en gloria y majestad resucita. También en segundo lugar encontramos en el libro de Marcos a Dios manifestándose a través de su omnipotencia y su soberanía. Muchas palabras, recursos literarios que utiliza Marcos son expresiones como inmediatamente o al instante. Vemos un ministerio de Cristo rápido, poderoso, donde enfatizándose en los milagros y hechos portentosos, todos de una manera muy rápida. Cristo vence demonios e inmediatamente sana enfermos y al instante sojuzga a la naturaleza e inmediatamente satisface el hambre de los hambrientos y al instante silencia a sus acusadores, etcétera, etcétera. Entonces vemos a un Dios de todo poder y que es soberano sobre todas las gentes, sobre todos los seres, en el cielo, abajo de la tierra, etcétera. En tercer lugar, vemos la gloria de Dios en contraste con la gloria romana, lo que ya les mencionaba, porque vemos un hijo del hombre que sirve y sufre, pero que es el Rey de Reyes. Entonces, estos tres grandes puntos encontramos en el libro de Marcos en el carácter de Dios: la inauguración del reino en la cruz, su omnipotencia y soberanía en cuanto a la reacción del libro, y la gloria de Dios contrastándose con la gloria, entre comillas, romana. ¿Cómo vemos a Cristo en el libro de Marcos? Jesús, nuestro Dios verdadero. Marcos 1:11 dice: y hubo una voz de los cielos que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tomo contentamiento. En el libro de Marcos encontramos a Jesús como el Hijo de Dios, confirmado ampliamente. Lo confirma el Padre en el bautismo, lo confirma en la transfiguración, lo confirman los mismos demonios, y en último lugar lo confirma el centurión romano bajo la cruz. Y en contraste, como idea más preponderante en la reacción de Marcos del Evangelio, Jesús refiriéndose a sí mismo en innumerables veces como el Hijo del Hombre, donde a través de esta forma enfatiza su servicio y su sufrimiento, ya enfatizando su servicio, el siervo sufriente, haciendo referencia, citando a Daniel en la profecía de un representante del pueblo sufriente. También citando Marcos al salmista, a David, cuando se refiere a él como el Hijo de David, que al mismo tiempo es el Señor de David. Entonces, estas expresiones manifiestan a Cristo como el Hijo del Hombre, exacerbando y enfatizando por sobre todas las cosas en este libro su humanidad como un siervo, como el Hijo del Hombre. Continuamos ahora con el tercer evangelio, el Evangelio según San Lucas. Evangelio según San Lucas. Como ya lo habíamos mencionado anteriormente, el libro, la autoría de los evangelios es
principalmente anónima, ya es principalmente anónima. Lo que sí hay ciencia cierta del libro de Lucas es de que son el mismo autor con el libro de Hechos, ¿ya? El mismo autor con el libro de Hechos. Por la tradición interna del libro y por la vivencia de la iglesia primitiva, los primeros 2 siglos, se le acuñó el libro, el tercer evangelio, a Lucas. Lucas era un médico, era gentil, no era judío, que fue compañero de Pablo. Él no fue testigo ocular de Cristo. Él no fue testigo ocular de Cristo, que a diferencia de Marcos, que Marcos sí había vivido en Jerusalén, Lucas no. Entonces no vio nada. Todo lo que él tenía era los testigos oculares a los cuales él recurre. De hecho, los primeros 4 versículos del capítulo 1 de Lucas señala de que él recurre a estos testigos para ordenar y sistematizar, guiado por el Espíritu Santo, el Evangelio de Jesucristo. Distinciones de este libro. En primer lugar, se refiere ampliamente a Marcos. Utiliza muchísimo a Marcos como fuente, enfocándose en el sufrimiento, la muerte y la resurrección de Cristo. Pero también al mismo tiempo comparte muchas referencias con Mateo. ¿Por qué digo esto? Porque se refiere muchas veces a las enseñanzas de Jesús, ¿ya? A diferencia de Marcos, que se enfocaba más que nada en los milagros. Entonces podríamos situar a Lucas como entre medio de Mateo y Marcos, ¿ya? También como distinción especial de Lucas es el único evangelio que va más allá de la ascensión de Cristo al cielo, porque podemos ver la segunda parte en los Hechos, ¿ya? Entonces vemos que termina Lucas con la ascensión de Cristo y vemos el descenso del Espíritu Santo en el libro de los Hechos. Entonces va más allá que el resto de los evangelistas. Temas principales en el libro de Lucas. En primer lugar, vemos la historia de la salvación y cómo esta había sido desde un inicio a todas las naciones, sobre todo ahora la instauración del reino de Dios a través de Jesucristo. El Evangelio se expande a todas las naciones de una manera más explícita. Y en tercer lugar, el libro de Lucas, vemos también la importancia y el llamado de Cristo a sus seguidores a preocuparse y amar a los marginados, llámese huérfanos, viudas y extranjeros, ¿ya? Un bosquejo general del libro, muy general. En primer lugar, un prólogo, donde señala en el capítulo 1, los primeros 4 versículos, cómo él investiga y ordena testigos oculares para poder, guiado por el Espíritu Santo, redactar este evangelio. Luego, en el capítulo 1 y 2, vemos el nacimiento y crecimiento de Cristo, su preparación, nacimiento y crecimiento, y la primera Pascua. Vemos también, capítulos 3 al 9, el ministerio del Señor en Galilea, lo que llamamos el ministerio temprano, que comparte con el resto de los evangelios sinópticos. La predicación y el bautismo de Juan, la genealogía de Cristo, la tentación de este en el desierto y, como ya lo habíamos mencionado anteriormente, los otros evangelios, cómo el Señor predica y anuncia el reino de Dios. Cuarto lugar, capítulos 9 al 19, vemos el viaje del Señor a Jerusalén, lo que ya es el inicio de su pasión. El Señor en el camino para Jerusalén es rechazado y en el camino manifiesta y realiza una serie de milagros al mismo tiempo que predica el reino de Dios. Como quinto lugar, vemos ya el ministerio de Cristo en Jerusalén, la entrada triunfal y las controversias en el templo. En sexto lugar, vemos los sufrimientos del Señor, los capítulos 22 al 23, los preparativos de su muerte, el arresto y su juicio, y finalmente su crucifixión. Y en el último capítulo de Lucas, vemos su resurrección, los ángeles en la tumba, el camino de Maús, las pruebas de su resurrección y la predicación en Jerusalén, y por último lugar, su ascensión. ¿Cómo vemos el carácter de Dios manifestado en Lucas? ¿Cómo vemos teología en el libro de Lucas? En primer lugar, vemos la soberanía de Dios en el ministerio de Cristo. Cómo la voluntad de Dios Padre se manifiesta a través de la vida y ministerio de Cristo. De ahí que varias veces en la redacción de Lucas encontremos expresiones como es necesario, era necesario, planear, escoger, etcétera, etcétera. Entonces, esta manera de redactar de Lucas enfatiza cómo el Señor cumplía la voluntad de Dios preestablecida. En segundo lugar, vemos en el libro de Lucas el papel del Espíritu Santo. El Espíritu Santo que proviene del Padre cuando actúa sobre la vida de Cristo, pero luego de la ida de Cristo
el Padre envía en el nombre de Cristo al Espíritu Santo. De ahí que digamos que a día de hoy el Espíritu Santo proviene del Padre y de Cristo. ¿Cómo el Espíritu Santo entonces, proveniendo del Padre en un inicio, se manifestó en la vida de Jesucristo y finalmente fue prometido a los creyentes? Y en tercer lugar encontramos la importancia de la oración. De las 7 oraciones que Cristo realizó y que están registradas en los Evangelios, de las 9, perdón, 7 están exclusivamente en el libro de Lucas. Entonces Lucas enfatiza la necesidad de oración donde el Rey de Reyes y Señor de Señores se somete a la voluntad del Padre orando. ¿Cómo vemos a Cristo en Lucas? Jesús, nuestro Salvador, lleno de gracia. El capítulo 4 de Lucas, versículo 18 dice: el Espíritu del Señor es sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón, para pregonar a los cautivos de libertad y a los ciegos de vista, para poner en libertad a los quebrantados. Cuando vemos a Cristo en el libro de Lucas, vemos, al igual que en Mateo, a Cristo como el cumplimiento de las promesas de un Salvador en el Antiguo Testamento. ¿Ya? Cristo es el cumplimiento de estas. Y nos muestra a Cristo por su naturaleza divina, donde Cristo no solamente viene del Señor, siendo heredero descendiente del rey David, sino que Cristo es el Señor mismo. Cristo es el mismo Señor. De esta forma, Cristo también se revela en el libro de Lucas por su naturaleza humana, donde vemos un siervo sufriente, que es agradable a Dios, pese a estar sujeto a nuestras mismas pasiones, no cometió pecado alguno, fue santo, lo que lo hizo agradable a Dios, convirtiéndolo en nuestro sacrificio perfecto. Y de esta manera fue luz a los gentiles. Y en último lugar también encontramos en el libro de Lucas el cese de la preparación de mensajes del establecimiento del reino de Dios a través de los profetas en Cristo. El ministerio de Cristo como profeta también es realzado y señalizado en el libro de Lucas. Concluimos entonces en los evangelios con Juan, el evangelio no sinóptico, el que no comparte la misma perspectiva, no por una disyuntiva, sino que un propósito distinto, guiado por el Espíritu Santo. Como ya lo mencionaba anteriormente, de forma explícita, Juan, al igual que el resto de los 3 evangelios, son anónimos, pero por sus evidencias internas y la tradición se le atribuye a Juan, el apóstol amado, el hijo de Zebedeo. ¿Por qué digo que la iglesia primitiva le atribuye esto? Por los registros que encontramos de Ireneo. Ireneo, padre apostólico, siglo II después de Cristo, discípulo de Policarpo, que a su vez fue discípulo de Juan. ¿Ya? Entonces, en los escritos de Ireneo encontramos, de boca de Policarpo, que a su vez aprendió de Juan, de que este evangelio lo escribió Juan. Aparte de esto, también encontramos muchas evidencias internas, como la referencia al mismo, cuando él menciona a los apóstoles, menciona a cada uno por nombre y apellido, pero cuando se refiere a Juan, se refiere como el amado, el cual Cristo amaba. También sabemos que era un apóstol por el conocimiento íntimo en la última cena, cosas que solamente el grupo más cercano a Cristo podía saber. ¿Ya? Y también sabemos que era judío por el conocimiento pleno de la geografía. Entonces sabemos que era judío, sabemos que era del círculo íntimo de Cristo, o sea que era apóstol, y no pudo haber sido ninguno de los que tenían nombre y apellido, por ende concluimos que era Juan. Distinciones de este libro. Lo más hermoso, a modo personal, y a modo generalizado también, del libro de Juan es su prólogo, los primeros 15, 14 versículos del capítulo 1, cuando nos presenta el verbo encarnado. No nos presenta la anunciación de la Virgen, no nos presenta Juan el Bautista predicando, nos anuncia desde la eternidad al verbo, el Logos, la palabra de Dios encarnada que manifiesta al Padre. Hermosísimo prólogo que resalta por sobre los otros 3 evangelios. También encontramos un recurso que utilizaba Cristo, que son las parábolas narrativas, una herramienta de escritura abandonada por Mateo, Marcos y Lucas, que Juan retoma. Y en último lugar, encontramos como distinción de Juan, que interrelaciona muy íntimamente los milagros con las enseñanzas. No exacerbando los milagros como Marcos, y no enfatizando las enseñanzas de las palabras de Cristo como Mateo y Lucas,
sino que los interrelaciona de una manera preciosa. ¿Ya? Esta es otra distinción del libro del apóstol Juan. Temas principales, principalmente tres. En primer lugar, encontramos, del sinnúmero de subtemas en Juan, encontramos ciertos más generales que eran discusiones extensas de un solo tópico, a diferencia de una especie de herramienta de proverbios que tenía Mateo, Marcos y Lucas, que era narraciones largas con pequeños incisos de enseñanzas, como al estilo de los proverbios. En cambio, Juan nos lo presenta como discusiones más extensas de un tema específico. En segundo lugar, como tema principal, encontramos la relación de Cristo con los judíos, manifestándose y señalizando cómo las festividades de los judíos se cumplían plenamente en él. Y en último lugar, como tema principal en el libro, encontramos una serie de contrastes, donde el Señor establece entre la luz y las tinieblas, los hijos de salvación y los hijos de perdición. Entonces, cada una de las enseñanzas en este libro lo encontramos a través de contrastes. Un bosquejo general de este libro, señalando los puntos principales. En primer lugar, el prólogo, ¿ya? Lo que les señalaba yo, los primeros 14 versículos del primer capítulo. En segundo lugar, los capítulos del 1 al 12, el ministerio público de Dios, de Cristo, perdón, ¿ya? Lo que llamamos el libro de las señales, cómo el Hijo de Dios, el Verbo, se manifiesta y da señales de esto, y al mismo tiempo es rechazado. Encontramos aquí los testimonios sobre Jesús, especialmente el de Juan el Bautista, cómo Cristo transforma nuestro acercamiento a Dios, donde ahora podemos, sin miedo, acceder a Él. Y para representar esto, el Señor utiliza varias imágenes, como Él mediando entre el juicio de Dios y la vida, Él como el pan de vida, Él como el agua viva y la luz del mundo, Él como la luz y el buen pastor, y Él como la resurrección y la vida. En tercer lugar, ya encontramos a un Jesús levantado, a un Jesús exaltado, donde ya no tiene señales, sino que se muestra tal cual. El Señor indica su partida en la última cena, indica su partida y promete el Espíritu Santo. Encontramos a Cristo exaltado como el Hijo de Dios en su muerte y cómo esto consuma el plan de Dios para salvación. Y también vemos a Cristo levantado en su resurrección. Y en último lugar, capítulo 21, encontramos el epílogo o conclusión, donde el Señor llama a los discípulos a ser pescadores de hombres y pastores del rebaño de Dios. Así culmina el libro de Juan. ¿Cómo desarrollamos teología en el libro de Juan? ¿Cómo podemos ver el carácter de Dios revelado a través del Evangelio según San Juan? En primer lugar, podemos ver a Jesús como el Cristo, ¿ya? El Hijo de Dios. Y este es el gran tema principal. Cuando queremos acercarnos a Dios a través del Evangelio de Juan, lo hacemos a través del ungido, el Cristo prometido, el Hijo de Dios. En segundo lugar, vemos el carácter de Dios revelado a través de su soberanía. Cómo su misericordia, cómo su soberanía es misericordiosa para con sus hijos, salvándonos. ¿Ya? Cómo en su soberanía Él decide soberanamente salvarnos. De hecho, tanto así que eternamente nos ha salvado. Eternamente le pertenecemos. Somos sus hijos eternamente. También encontramos la soberanía de Dios manifestada a través del sacrificio de Cristo, donde lo hace de forma voluntaria por sus ovejas. En segundo lugar, vemos la persona y obra del Espíritu Santo, el que al mismo tiempo es el autor del nuevo nacimiento, donde cuando el Señor Jesucristo se manifiesta y dice cuando le dice a Nicodemo que es necesario nacer otra vez, porque estamos muertos en delitos y pecados, es necesario nacer de nuevo. ¿Y cuál es la obra que genera esta regeneración para que nuestros corazones deseen a Cristo como Salvador? Ese nuevo nacimiento es obra del Espíritu Santo. No solamente es el autor del nuevo nacimiento del Espíritu Santo, sino que también el libro de Juan lo señala como el sostén de nuestras vidas, ya quien sostiene, nos permite agradar a Dios, que nos permite manifestar buenas obras, que nos permite dar buen fruto, es el Espíritu Santo. Y en último lugar, vemos el carácter de Dios en el libro de Juan, a través de la relación entre el pecado y la fe. Producto del pecado, Juan nos presenta a nosotros como dependientes totalmente de Dios, porque somos incapaces de salvación nosotros. No podemos agradar a Dios, no podemos seguir a Él si el Padre primero no nos enviara. Nosotros le pertenecemos a Cristo porque el Padre nos los entregó. Nosotros somos su pueblo porque así lo determinó el Padre. Somos incapaces de elegir.
dependemos de Dios y su acción a través del Espíritu Santo. Y al mismo tiempo nos contrasta el libro de Juan la fe que podemos manifestar a través de señales, pero esta no es la que nos salva, sino que a través de esto es la fe en Cristo Jesús. Creer en Cristo no nos salva, los demonios también creen y tiemblan, sino que lo que nos salva es la fe en Él como nuestro único y suficiente Salvador. ¿Cómo vemos a Cristo entonces? En el libro de Juan es probablemente una de las expresiones más lindas y más poderosas que he tenido la oportunidad en esta serie de estudios de revelar. Jesús, nuestro gran yo soy. El capítulo 14 dice Jesús de sí mismo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Él es el gran verbo que revela al Padre. Él creó el universo, así nos lo presenta Juan, creando el universo, Él satisfaciendo las necesidades de los israelitas en el desierto, Él satisfaciendo nuestras necesidades espirituales a día de hoy. Él es nuestro Señor, el cual fue profetizado por Isaías y por Ezequiel, el Señor que es pastor de sus ovejas. Él es uno con el Padre. Cristo es Dios y al mismo tiempo es Hijo de Dios. Así nos lo presenta también Juan, donde Él es Dios mismo, pero al mismo tiempo se somete de forma voluntaria a la voluntad del Padre, donde depende siempre del Padre para actuar. También Cristo se nos presenta en Juan como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Lucas y Juan son los únicos que se refieren, Lucas en el libro de Hechos y Juan en el Evangelio de Juan son los únicos que se refieren a la predicación de Juan el Bautista para enfatizar la muerte expiatoria de Cristo. Cuando Mateo y Marcos y el Evangelio de Lucas se refieren a la predicación de Juan, se refieren a otros aspectos. Pero es Juan el único en los Evangelios, y después Lucas en Hechos, que se refiere a la predicación de Juan el Bautista apuntando al sacrificio expiatorio de Cristo. Jesús, nuestro gran yo soy. Éxodo 3:14 dice: y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me ha enviado a vosotros. Cristo, el Mesías prometido, Emmanuel, Dios con nosotros, se presenta y dice: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Y esta es la manifestación probablemente más fuerte que hizo el Señor estando en la tierra. Apuntarse a Él como la manifestación del Padre en Éxodo 3:14. Al Padre nadie lo vio jamás, sino que su Hijo le reveló, dice Juan en el capítulo 1. Cristo es el gran yo soy. Cristo es el pan de vida. Cristo es la luz del mundo. Cristo es la puerta. Cristo es el buen pastor. Cristo es la resurrección y la vida. Cristo es el camino, la verdad y la vida. Cristo es la vid verdadera. Cristo es el gran yo soy. Así culminamos entonces nuestra serie de estudio en los Evangelios, de viendo a Cristo en los Evangelios. Cristo en Mateo, nuestro Rey prometido. Jesús, nuestro Rey prometido. Cristo en Marcos, Jesús, nuestro Dios verdadero. Cristo en Lucas, Jesús, nuestro Salvador, lleno de gracia. Y Cristo en Juan, Jesús, nuestro gran yo soy. Espero en el Señor que sea de bendición este estudio, que nos permita crecer en la gracia y conocimiento de nuestro Señor para santidad, para que la amemos más, para que adoremos más a nuestro Dios, conociéndole mejor, y de esta manera le obedezcamos, seamos más santos para Él y también nos motivemos a nosotros mismos a amarnos más como hermanos. Que el Señor les bendiga.